Bueno, pues bienvenidos al canal, bienvenidos a este tercer vídeo en el que vamos a hacer un test benchmark, vamos a pasarle diferentes pruebas, vamos a hacer alguna comparativa y vamos a probar qué tal rinden juegos esta placa base mini ITX con Intel Core i5 11500H, un microprocesador de ordenador portátil que está incrustado justo ahí debajo del IHS. Bueno, vamos a empezar con la BIOS. Hay que configurarla un poquito para sacar el máximo rendimiento lo que es a las memorias y habilitar también el TPM para Windows 11, que yo no sé muy bien por qué viene deshabilitado. Decir también que se trata de un procesador, como habéis visto, 11500H, viene bloqueado, no podemos modificar lo que son los voltajes ni tampoco lo que son las frecuencias. Son los procesadores K los que podemos hacer overclock, en estos otros no vamos a poderlo hacer, y en los muestras de ingeniería. Este es un procesador final y no nos lo va a permitir. Bueno, vamos a empezar a habilitar, como hemos dicho, el TPM, sobre todo para que no nos dé ese error ahí que nos da Windows 11, y también para juegos como Valorant, que nos lo va a pedir junto con arranque seguro. Es muy importante verificar estas dos cosas para que no tengamos problemas de seguridad con Windows 11 y podamos jugar a Valorant. Bueno, normalmente suele estar prácticamente en los mismos apartados y tenemos que ir ahí a Trusted Computing y ahí vamos a encontrar para activar el TPM. Bueno, como veis ahí en pantalla viene deshabilitado el PTT y nada, es el TPM que viene dentro del microprocesador, no es realmente un chip aparte que esté picado en la placa base, sino que viene dentro del procesador. Bueno, nos vamos a ir ahora también a lo que es a seguridad y arranque seguro. Vamos a ver que esté activado, muy importante que esté enable y activado, si no lo tenemos que activar en el apartado que viene justo debajo. Bueno, vamos a activar ahora el Redisable Bar, que está justo por encima del Trusted Computing, PCI Subsystem Setting. Bueno, como podéis ahí, está en la parte de abajo, está deshabilitado. Nada, pues simplemente es habilitarlo y tampoco tiene mucho más misterio. Es casi más difícil encontrar dónde está que luego lo que supone habilitarlo. Bueno, vamos ahora con los perfiles XMP, como podéis ver ahí. Está en el apartado Turbo y nada, también bastante sencillo. Yo voy a elegir el perfil 1, bueno, es el que sale. Aquí normalmente suelen salir varios perfiles, pero bueno, aquí solo sale uno. Bueno, aquí también vemos el Gear Mode para mejorar lo que es la latencia de las memorias RAM. Y nada, aquí seleccionamos 1.35 voltios, que es el voltaje para hacer el perfil XMP1. Pues nada, una vez que tenemos ya esto, simplemente es guardar los cambios, o guardar cambios y resetear, o guardar cambios y salir. El arranque va a tardar ahora un poquito en lo que termina de hacer las cosas, así que normalmente suele arrancar bastante rápido, muy rápido, y ahora tarda un poquito más, por lo que hemos comentado, que tarda en coger las nuevas configuraciones. Bueno, pues una vez que tenemos ya arrancado el sistema, como podemos ver ya tenemos los 3200 MHz, no ha habido ningún tipo de problema, ni pantallazos, ni ningún mal rollo. Bueno, ahí podemos ver el procesador, 11500H, la frecuencia a la que trabaja. Aquí podemos echar un vistazo a la información que nos dice CPU-Z, que todo esté correcto, la tarjeta gráfica con la que vamos a utilizar, y venga, vamos a ver la frecuencia máxima en todos los núcleos que tiene este procesador, y como podéis ver 4.2 GHz. Si le damos a CPU-Z, al benchmark, ahí podemos ver los resultados. Si hacemos una comparativa con el Ryzen 5 5600G, como podéis ver, en un solo núcleo el i5 está un pelinín por encima del Ryzen 5, pero la mayor frecuencia base del Ryzen 5 en multinúcleo pues le gana la batalla. Como podéis ver ahí, está un poquito más por encima que el i5 11500H. Bueno, si hacemos otra comparativa con el i9 11900H muestra de ingeniería, algunos pueden pensar que no tiene nada que ver un procesador con el otro, tiene más núcleos, mayor frecuencia, se puede hacer overclock, da muchísimo más juego que este i5, pero si nos fijamos en el precio nos vamos a dar cuenta de lo que hablábamos en el primer capítulo cuando estábamos haciendo así la guía de compra de esta placa base mini ITX. Fijaros en el precio de ambas placas base y es prácticamente el mismo, 210 euros. ¿Cómo puede ser esto? Pues si nos fijamos también con el Ryzen, fijaros los precios que tienen las placas base mini ITX. Ya lo vimos en el primer capítulo.
que los componentes ITX son bastante más caros. Algunos les podrán gustar, otros no les podrá gustar, pero es así, los componentes ITX suelen ser más caros. Si echamos un vistazo a los resultados que nos da CPU-Z, ahí nos da a entender que este procesador de ordenador portátil, como podéis ver ahí, 11500H, está un poquito por encima del procesador de escritorio 11500. No sé si será verdad o será mentira, pero bueno. Lo que sí os puedo comentar es que, bueno, ya subiré un vídeo en el canal de un ordenador portátil con procesador de 12ª generación y la verdad es que telita con él, vais a ver cómo es muy parecido a las placas base Ergin en cuanto a temperatura. Evidentemente el disipador de un ordenador portátil nada tiene que ver con la refrigeración líquida que le hemos puesto. Yo creo que por ahí van a ir los tiros de ese vídeo que tengo pensado subir para que veáis el rendimiento de un ordenador portátil con un procesador de 12ª generación. Bueno, ahí estáis viendo los resultados de Cinebench, nada que objetar, yo creo que están bastante bien, para lo que es, para 6 núcleos, 12 hilos, dan unos resultados que yo creo que están bien. Bueno, pues vamos con una comparativa un tanto extraña, pero bueno, como vamos a ver luego al final, va a darle sentido al por qué hemos hecho esta comparativa. Fijaros que estamos comparando un i5 11500 con un i7 12700H. Son diferentes tecnologías. El i7 de 12ª generación trae núcleos eficientes y núcleos de alto rendimiento. Como podéis ver en la imagen, en juegos, en escritorio, en estación de trabajo, los resultados son siempre a favor del i7, como no puede ser de otra manera. Los resultados no son muy superiores, pero sí son superiores. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, ya lo hemos dicho otras veces en el canal. Esta comparativa nos va a dar a entender que si vamos a utilizar el equipo para jugar o para otro tipo de cosas que no van a requerir tanto uso de CPU, pues va a ser más que suficiente con un i5. Como vamos a ver ahora, los resultados que nos va a dar el procesador son bastante aceptables en ambos casos. Evidentemente, lo que hemos comentado del i7 le otorga, pues es mucho mejor procesador. Como podéis ver ahí, tiene más puntuación, en fin, es un procesador que desarrolla mejor un trabajo. Pero ¿qué pasa si analizamos la tarjeta gráfica? Que ya sabéis que en juegos lo que manda es la tarjeta gráfica, el procesador queda en un segundo plano. Pues fijaros aquí que en ambas plataformas completamente diferentes la tarjeta gráfica obtiene prácticamente los mismos resultados, los mismos fotogramas, y esto en juegos va a ser prácticamente lo mismo, es decir, vamos a tener dos procesadores completamente diferentes, uno mejor y el otro peor, pero al tener la tarjeta gráfica jugando es la que nos va a limitar los fotogramas. Entonces ya le damos sentido a esta comparativa, que nos da a entender que con una tarjeta gráfica de gama media vamos a jugar igual, tengamos el procesador que tengamos, siempre dentro de unos límites. Evidentemente no vamos a poner un procesador que haga cuello de botella. Lo que hay que tener claro es que en el i7 el tanto por ciento de uso de CPU siempre va a ser menor que en el i5, así que tenerlo en cuenta. Aunque el procesador pase en un segundo plano y la tarjeta gráfica tome el protagonismo a la hora de los videojuegos, hay que acordaros que no es lo mismo 6 núcleos que los 9 núcleos o 10 núcleos que pueda tener el i7 o el i9. Pero a la hora de jugar, como hemos visto o vamos a ver, prácticamente los fotogramas van a ser muy similares. No hace falta comprarnos un ordenador o una CPU muy potente si la vamos a dedicar a jugar. Otro sentido tendrían otras pruebas, como hacer streaming en directo o grabaciones o emitir en distintos canales o redes sociales, que ahí ya sí nos interesa tener un procesador con más núcleos y más hilos. Bueno, ya por último vamos a ver ahí la velocidad que tiene la memoria RAM. Y algo muy importante también es la latencia. Como podéis ver ahí, 66 nanosegundos de latencia. Yo creo que está bastante bien, modificando el Gear Mode 1 en la BIOS. Bueno, pues vamos a ver ahora con el tema de los consumos energéticos, que también me lo soléis poner en el canal. Como fijaros ahí en la imagen cómo tiene desactivadas para consumir menos energía algunos núcleos. Y bueno, como podéis ver ahí, son 44 vatios de consumo, cuando no estamos prácticamente haciendo nada, estamos leyendo información de pantalla o cosas similares, pues el consumo, la verdad es que va a ser bastante bajo. Evidentemente en los ordenadores portátiles va a ser mucho más, no tenemos una líquida como tenemos aquí.
Bueno, venga, hemos puesto el uso de CPU al 100% y fijaros, sube ya a 112 vatios de consumo energético cuando está la CPU funcionando al 100%. Vamos a hacer ahora un estrés también a la tarjeta gráfica, esta RX 1750 XT, y fijaros ya donde se sube 380 vatios. La verdad es que es un consumo bastante elevado. Si nos fijamos ya, lo que más ruido hace es la fuente de alimentación. Esta Mars Gaming, la verdad es que hace demasiado ruido. La refrigeración líquida prácticamente no se oye. Y sin embargo, no sé, la fuente de alimentación, vuelvo a repetir, es lo que más ruido hace. Bueno, ahí estamos viendo un vídeo en 4K, podemos ver una película que va a consumir 68-70 vatios de consumo cuando estamos visualizando una película o algún contenido en 4K. Bueno, vamos con lo que decíamos antes, fijaros qué casualidad, cuando lo hacemos el Donus de Furtmar en 4K, sacan los mismos 73 fotogramas. Si pasamos a 1440p, pues lo mismo, ambos procesadores, siendo completamente diferentes, obtienen los mismos fotogramas. Vamos a ver ahora en 1080p y bueno, aquí hay un poquito más de fotogramas, pero obtenemos los mismos resultados, o procesadores completamente diferentes, mismos resultados, y el motivo es porque a la hora de jugar la tarjeta gráfica es la que toma un papel decisivo. Bueno, pues acordaros de esta comparativa que estuvimos haciendo en el capítulo de los Xeon cuando estábamos renderizando un vídeo de 10 minutos y la verdad es que me ha quedado un poquito sorprendido con esta placa base Ergin de procesador de ordenador portátil, porque he hecho la misma prueba y los resultados han sido, no sé, demasiado buenos para 6 núcleos, 12 hilos. Es cierto que son 4.2 GHz, pero fijaros lo que ha tardado estos dos Xeon, en torno a los 5 minutos para exportar 10 minutos. Vamos a hacer la misma comparativa, vamos a hacer los mismos vídeos, es que están iguales, calcaos. He estado mirando si he podido cometer algún tipo de error o algo, poniendo diferentes cosas, pero no. Vamos a renderizar los mismos vídeos, en las mismas posiciones, los mismos 10 minutos. Fijaros ahí, 4.21 GHz, 4.20 GHz. Y de entrada ya nos marca bastante menos tiempo que los Xeon. No lo sé, si alguien quiere los originales de los vídeos se los puedo pasar. Pero fijaros ahí el resultado que nos ha dado. 3 minutos 57 segundos, 4 minutos prácticamente, 1 minuto menos que nuestros amigos los Xeon. Vuelvo a repetir que me ha dejado un poquito alucinado. Bueno, vamos con este juego que me lo habéis puesto en los comentarios. Yo desconocía este juego, pero bueno, si lo queréis lo podemos incluir. Este Halo Infinity creo que se llama así. Y bueno, no hay ningún tipo de problema. Ponéis en los comentarios que suele ser un juego que coge muchos recursos o que necesita muchos recursos, tanto de CPU como de gráfica. Y bueno, no lo sé. La verdad es que no hay ningún tipo de problema. Ahí lo podéis ver, 45% de uso de CPU, bastantes fotogramas, estamos jugando en 1080p. Vamos a ver ahora los gráficos, porque creo que son gráficos intermedios los que tenemos puestos con este i5 11500H y la tarjeta gráfica RX 6750 XT. Bueno, vamos a ver cómo tenemos los gráficos. Bueno, estamos en gráficos medianos, vamos a subir los gráficos a tope. Fijaros ahí que todavía nos sobra memoria overrun, una pasada esos 12 GB de memoria overrun. Bueno, pues hemos bajado de 140 prácticamente a 114, 120 fotogramas, y cuando estamos jugando en gráficos altos o los gráficos máximos que nos permite. Ningún tipo de problema, fijaros las temperaturas, una pasada de temperaturas. Este IHS, no sé, parece que funciona mejor, aunque sin duda algunas son tiene menos temperatura porque tiene menos núcleos, eso no os quepa duda. Bueno, vamos con otro juego que también chupa bastantes recursos de CPU y de tarjeta gráfica, 132 fotogramas, no sé, la verdad es que vuelvo a repetir, quizás soy un poco cansino, pero me está gustando bastante este i5. Por el precio que tiene, sí es cierto que es un precio elevado, pero al tratarse de una mini ITX, bueno, pues la verdad es que es de lo más económico que he podido ver, como habéis podido ver en el primer capítulo de guía de compra. Ahí lo podéis ver, 4.22 GHz, el 63% de uso de CPU, la verdad es que es bastante uso de CPU, 44 vatios de consumo, para nada es un consumo bajo,
No os penséis que es un consumo bajo. Bueno, vamos con otra comparativa así un poquito rara para que veáis que prácticamente los fotogramas no van a depender ni de tener tantos núcleos lentos ni de tener menos núcleos pero muy rápidos, sino más o menos es lo que hemos ido hablando, de tener un ordenador equilibrado, un procesador que sepa llevar a la tarjeta gráfica. Bueno, ahí podéis ver 165 fotogramas, 156, ahí el Xeon tira un poquito para abajo. Ya haremos otra comparativa un poquito más extensa, no sé si hacerla con el Ryzen 5 o con las otras placas base Ergin, ya lo iremos viendo un poquito así, pero bueno, para que tengáis de referencia con otras placas base, con otros procesadores, ahí lo podéis ver. El Xeon da la talla perfectamente, fijaros todos los núcleos que tiene, 113, 116 fotogramas, el i5 unos poquitos más, 130, pero bueno, ahí se anima también el Xeon. Esta comparativa la hago por lo que comentábamos antes, no necesitamos gastarnos un pastón en un procesador o en una placa base con un i9, un i7, con un Xeon para jugar lo vamos a tener todo hecho, ¿no? Ahí lo estáis viendo cómo está bastante bien, no mete ningún lagueo, prácticamente los mismos nanosegundos de tiempo de respuesta. Siempre lo digo en todos los vídeos, que es una faena muy gorda lo que han hecho estos de Microsoft al dejar fuera con Windows 11, Windows 12, estos Xeon y un montón de procesadores simplemente por el mero hecho de no llevar el módulo TPM o haber problemas de seguridad que son problemas de hardware que no se pueden solucionar con software. Bueno, vamos con el siguiente juego, con Apex Legends, y bueno, es un juego que realmente suele dar con otras placas base Ergin sobre los 144 fotogramas, un poquito más incluso, y bueno, vemos aquí que se mantiene bien la talla, 134, sube ahora a 140 fotogramas. Sí es cierto que ha tenido ahí una pequeña caída de fotogramas, pero bueno, es normal. Y vamos a hacer la comparativa, como estáis viendo, con el i7 12700H. Ya lo hemos hablado al principio del vídeo, que con dos procesadores que son muy diferentes, los fotogramas son muy parecidos. Es cierto que hay diferencias, fijaros ahí en los fotogramas mínimos, el i7 de duodécima generación no ha tenido esa caída de fotogramas, sin embargo el i5 sí que la ha tenido, unos fotogramas mínimos de 70 frente a unos fotogramas mínimos de 140. Evidentemente va a ser mucho más regular, pero bueno, para jugar yo creo que no hay ningún tipo de problema. También hemos comentado que claro, ya si lo queremos para jugar, para hacer streaming, incluso para hacer streaming en Twitch y en YouTube a la vez, pues evidentemente necesitamos más núcleos, más requisitos de hardware. Pero bueno, en principio para lo que es para jugar, yo no le veo ningún problema tener un i5, incluso un i3, con 4 núcleos, 8 hilos, como hemos visto en otros capítulos que hemos probado. Algunos Xeon también funcionan francamente bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente juego, Forza Horizon 5, lo tenemos los gráficos puestos en ultra, lo máximo posible. Vamos a ver qué tal rinde este i5 procesador de ordenador portátil. Bueno, me habéis puesto también en los comentarios que no utilice o que no haga pruebas solo con juegos de disparos, de shooters, que bueno, pues tenemos este de coches y bueno, no hay problema con estos, no suele haber problema con estos juegos, así que sí es cierto que puede haber una mayor demanda de uso de CPU respecto a programas como como Valorant, Counter-Strike, que son juegos un poquito más livianos, así por decirlo de alguna manera. Fijaros como la CPU está en torno a un 59, un 60% más de la mitad de uso. La tarjeta gráfica está prácticamente a tope, hay 80, 90, consumiendo esos 210 vatios que tiene, yo creo que máximos de TDP. Y bueno, el procesador la verdad es que rinde bastante bien, no tiene un consumo bajo, para ser, yo creo que el Ryzen consumió un poquito menos. Bueno, pues vamos ahora con GTA V y fijaros cómo ha bajado un poquito el uso de CPU, un 30, un 40%. La tarjeta gráfica también se va moldando a los requisitos del juego, un 70% de uso de tarjeta gráfica. Baja también lo que es la frecuencia de la tarjeta gráfica. Bueno, también me habéis preguntado en los comentarios el tema de ruido que generan estos mini ITX, estos chasis mini ITX, y yo lo que sí he podido comprobar es que la fuente de alimentación hace demasiado ruido. Vamos a ver ahora el ejemplo que hace. También vamos a poner una aplicación de estas de móvil que mide los decibelios.
Bueno, no sé si es muy fiable o no es muy fiable, pero bueno, para que tengamos una ligera idea del ruido que genera. Vamos a verlo ahora durante este juego, que también consume bastantes recursos, no muchos, pero sí es cierto que lo que más consume es la tarjeta gráfica y en este caso sí que la pone en valores muy altos. Bueno, vamos a ver cuál de los dos carga antes, si el Ryzen o el i5. Es una prueba que suelo hacer también porque me gusta más o menos saber cuál de los dos procesa antes los datos. Y bueno, fijaros, el Ryzen 5, nada, un segundín. Nada, prácticamente iguales ambas plataformas, Ryzen y el i5, pero sí es cierto que hay que darle la victoria al Ryzen, que ha tardado un poquitín menos en cargar. Bueno, como podéis ver, 100 fotogramas, 110 fotogramas, 118. Aquí podemos ver la aplicación de móvil en torno a 52-55 decibelios de ruido que genera lo que es la fuente de alimentación. Ya os digo que la líquida va bastante bien, 368 vatios. Y ahí podéis ver un uso de CPU en torno a un 97%. Bueno, pues nada, no sé, el ruido, sí es cierto que a mí, para mí es molesto el ruido que tiene, sobre todo lo que es el ventilador de la fuente de alimentación, ojo, la fuente de alimentación. En cuanto a la disipación, está Coolmaster, sí es cierto que hace muy poquito ruido. Y el ventilador pues, que pusimos para sacar aire igual, no se escucha prácticamente. Sin embargo, cuando no tiene carga es una delicia porque apenas hace ruido. Bueno, pues estamos ahora con Valorant. Como podéis ver, no hay ningún tipo de problema. La temperatura no hemos dicho nada porque es un procesador que no se calienta mucho. La tarjeta gráfica también no es que se caliente en exceso, pero bueno, está yo creo que en límites normales de funcionamiento. Sí es cierto que le quitamos los filtros, ya vimos creo que en el capítulo anterior que le quitamos los filtros porque era una tortura, los filtros que tenía este chasis apenas dejaba pasar el aire. Bueno, vamos a hacer ya una valoración final sobre esta placa base Mini ITX. No sé, para mí lo que comentábamos en el primer y segundo capítulo, son componentes que son caros, son componentes que rinden menos que una placa base normal, de tamaño normal, una ATX de tamaño normal. Está todo más comprimido, pero bueno, si tenemos espacio o tenemos un espacio reducido es que no podemos montar otra cosa. Y la verdad es que son bonitas también porque son pequeñas, son manejables, las podemos llevar a otro sitio y por potencia, pues oye, están un poquito más limitadas, pero tenemos de sobra para jugar, para edición de vídeo, o sea, ese no va a ser ningún tipo de problema. Otra cosa ya sería para temas profesionales, edición de vídeo en 8K o tinglados de esos, que evidentemente pues no, tiene que ser algo más serio. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, cualquier cosa me la ponéis en los comentarios, daros las gracias a todos los que seguís el vídeo, a todos los que seguís el canal, a todos los que ponéis vuestro granito de arena con vuestro comentario, a los que respondéis las preguntas para intentar ayudar a otros compañeros y nada, mandaros un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.